por cuestiones se nos fue la corriente, pero aquí estamos otra vez. Y mi hermano, ahí nos quedamos en el momento que estábamos hablando sobre los talentos. Llegamos a leer no llegamos a leerlo todo, pero estábamos desarrollando el punto. Y mi hermano me estaba diciendo, mi hermano Joamé, me estaba leyendo un versículo bíblico. Hermano, si lo pudiera leer otra vez, el micrófono, ¿está puesto el volumen, Enrique? Sí, en primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10 para los que escriben. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios una capacidad especial. Úsela bien en el servicio de los demás. Esa es la traducción en el lenguaje actual. La traducción en Reina Valera 60 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. No tenía ese versículo, pero es un versículo que apoya completamente lo que estamos enseñando en esta noche. Amén. Nosotros, el Señor nos ha llamado a ser buenos administradores, a ser responsables por lo que Dios nos ha dado. Para esto, no tienes que tener, como aquí, muchos talentos. Con uno solo que tú tengas y tú reproduzcas un talento, ya tú estás entrando en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y seguimos leyendo la parábola. Dice, y aquí viene su Señor, dice, bien, en el 24, Mateo 25, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Yo le estaba explicando, él estaba excusándose. Él estaba poniendo excusa delante de su Señor. Y a veces nosotros ponemos excusa de que no podemos usar nuestro talento y culpamos a nuestro Señor. Tengan cuidado, hermano. Tengan cuidado con esto. Esto no es agrado del Señor. Si el Señor te da un talento, úsalo para su gloria. Dice, por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Mira lo que le dice su Señor a este siervo. Siervo malo. A los otros le dijo buen siervo. A este le dijo siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Wow. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Llegaremos al punto que el Señor nos quitará todo lo que Él nos ha dado? ¿Llegaremos al punto que seremos siervos inútiles? Por eso es necesario enseñar sobre la mayordomía. La mayordomía es la buena administración de los bienes que Dios te ha dado en todos los sentidos espirituales, financieros, de tiempo, de dones espirituales, de la obra que Dios ha puesto en tu corazón a hacer. Es muy importante que seamos buenos administradores. Esta parábola es una enseñanza que algún día tendremos que dar cuenta qué hicimos con lo que Dios nos dio. ¿Fuimos buenos o malos administradores de sus bienes? Tomamos conciencia porque verdaderamente Cristo viene pronto y la iglesia necesita ser instruida en esto para que podamos ser buenos siervos. Ahora vamos a ver algunos puntos importantes sobre la mayordomía. La mayordomía cuando practicamos la mayordomía, cuidamos del tiempo de Dios, de la creación, cuidamos de los dones de Dios. Ahora, primer punto importante.
todo cristiano, todos hermanos, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, todos los que el Espíritu Santo mora en nosotros, todos cristianos están equipados por Dios con un don o varios dones espirituales. Y vayamos a 1 de Corintios, capítulo 12. Así que si tú piensas que no tienes ningún talento para Dios, no es lo que dice la palabra. Todos estamos equipados con algún don, con algún talento que Dios nos ha dado. Y eso es algo que tú tienes que lidiar junto con el Espíritu Santo, que te enseñe cuál es el don que Dios tiene para ti para poderlo usar, hermano, para que no lo entierres y no te excuses delante de Dios. 1 de Corintios capítulo 12, del 5 al 6, y dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Leí un poquito más de lo que debería de leer. Aquí estaba diciendo Pablo que no quería gloriarse de lo que Dios le había dado. Y que a la verdad él siempre iba a estar dispuesto a ser usado por Dios. Él no se gloriaba, él se gloriaba en sus debilidades porque sabía que Dios lo iba a levantar. Le había dado todo lo que él necesitaba para continuar con su ministerio. Aunque en el 7 dice que había un aguijón, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. A veces a nosotros nos abofetean. A veces el enemigo viene y nos abofetea, pero nosotros sabemos que el don que Dios nos ha dado no lo podemos enterrar, sino tenemos que seguir produciendo al 100 por 1, al 60 o al 30, como dice la palabra. Ahora, la pregunta es, ¿qué haces o qué vas a hacer con el don que te ha sido dado? Pregúntate en esta mañana, en esta noche, preséntate delante de Dios oyendo estas clases. Pregúntate, ¿qué don me ha dado el Señor? ¿Qué siento que el Señor, porque si tú tienes el Espíritu Santo y tú tienes una relación y una comunión con Dios, tú vas a sentir lo que Dios está poniendo en tu corazón. Y no es sentido de sentimiento, sino es sentir a través del poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Así que pregúntate en esta noche, ¿qué puedo hacer para el servicio del Señor? Y quisiera, mi hermano, que volvieras a leer, o yo lo voy a leer, es 1 de Pedro. Voy a volver a leer este versículo, apúntalo por ahí, si estás por ahí mirándonos y estás con papel y lápiz, o con cuaderno y bolígrafo. Mira, quiero leerlo en la versión Reina Valera. 1 de Pedro, capítulo 4. Versículo 10. Dice, cada uno según el don que has recibido, ministrelos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como decía mi hermano, ese es el todo del evangelio, hermano. Por eso es que nos congregamos. Por eso es que estamos en el amor fraternal, para poder desarrollar esos dones que Dios nos ha dado, para que uno sea el administrador de los bienes de la iglesia, para que otro sea el que pueda presidir en la iglesia, para que el otro tenga ese don de amor para recibir a las personas en una congregación. Todos esos son dones que Dios desarrolla, que Dios te ha dado, y Dios quiere que tú lo desarrolles, que no lo guardes, que no lo escondas, que no hagas como el siervo infiel, sino como el buen siervo. No se oye el micrófono.
¿sí? Sí, hermana, y eso mismo lo que usted decía. El tema es también que no solamente, como usted analiza la parábola de los talentos, se da cuenta de que la obra de lo que a los que se le entregó los talentos no terminó ahí. O sea, al final le dice, quítale a que no hizo nada y dárselo a que más tiene. Al que tiene. Y incluso a que más tiene se le dijo, buen siervo, a lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Exacto. O sea, que la tarea continúa, que se ve que hay una continuidad en la tarea. Entonces, eso cuando tú lo ves a la luz de la vida diaria, debemos darnos cuenta que los dones que se nos dan es para ponernos al servicio de los hermanos, al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, para glorificar a Dios. Pero a la postre, todos esos dones que hemos recibido es una gran prueba que Dios nos está haciendo aquí en la tierra para servirle en el futuro. Dios está viendo si con los bienes que Él nos ha dado ahora, que son terrenales, visibles, somos capaces de amarlo para después ponerlos para la eternidad a servir a Dios. Amén. Por lo tanto, si fallamos, es tan importante eso que si fallamos entre nosotros mismos en servirnos y amarnos, vamos a fallar. Dios no nos va a capacitar, Dios no nos va a decir buen siervo, ven a servirme a la eternidad. No va a ser así. Entonces, tenemos que tener un temor por eso. Porque no solamente vamos a amar al hermano, es que no vamos a servir a Dios si no ponemos en función del hermano los dones que hemos recibido. Exacto. Entonces, si tú no haces lo que tienes que hacer, si tú no pones en práctica el don que Dios te dio, Dios te lo va a quitar. Y se lo va a dar el que sí funciona. Y eso tiene que ver mucho hasta con la salvación. Amén. Voy a Disculpa llegar que haya ahí. sido un poco extenso en eso. Voy a llegar ahí, sí. Ahí habla de quitar. Sí. Cuando el Señor dice que Él quita, Ujú. me lleva mucho a Romanos capítulo 1. Porque te reprueba. Este que trató de culpar por el talento que cogió, el Señor sabía que su capacidad era para un solo talento. Y no hizo nada con él. Y aún con un solo talento no fue capaz De producir ni de uno. producir ni uno. Se le dio el mínimo. Pero no obstante a eso, viene lo que usted dijo ahorita, la justificación. Es la justificación. Se engañan, tratan de mentir en todo momento, tratan de buscar culpables constantemente. Y a esto dice que Dios le quitó. El Y talento. esto pone a temblar a cualquiera cuando dice que Dios le quitó lo que le había Y dado. le dijo siervo inútil. Wow. Wow. Exacto. Disculpa, hermana, que no se vaya a malinterpretar cuando lee la salvación. Estaba hablando que se pierde la salvación no porque la salvación no es por obra, sino que el que no pone en función de su hermano lo que Dios le dio no tiene fe. No tiene fe. Entonces, al no tener fe, no cree en Dios tampoco. Y no hay amor. Porque el problema es, como ahora vamos a ver el segundo punto, de puntos importantes sobre la mayordomía, es que la fortaleza, la inspiración, el crecimiento en la administración de nuestras vidas debe venir de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. No es porque tú eres bueno haciendo esto, ni porque tú eres bueno haciendo lo otro. No, es el Espíritu Santo en nosotros poniendo el deseo de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. De lo contrario, nuestro trabajo será en vano. Nuestro trabajo será en vano si no es inspirado, dirigido y dado por el Espíritu Santo. Entonces nuestro trabajo será en vano y el crecimiento en la mayordomía será arrogante y meramente humano. Por eso es que vemos tantas personas que pierden la sensibilidad espiritual porque comienzan a coger el don que Dios te ha dado y entonces te dejas inducir por tu humanidad y por lo que tú crees que tú puedes hacer mejor y no pensando que Dios es el dueño de todo, como leí al principio en el Salmo 100, voy para allá. En el Salmo 120, en el Salmo 24:1 que dice, del Señor es la tierra y su plenitud. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño, pero nos ha dado estos talentos para que funcionemos en la tierra como hijos, buenos administradores y mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Si nosotros comenzamos a usar el don
y nos olvidamos que es el Espíritu Santo en nosotros, produciendo, ahí es donde se pone en práctica, produciendo el hacer y como el querer por su buena voluntad y no por la voluntad tuya, porque ya cuando tomas tú el lugar de Dios, ahí estás en arrogancia, ahí estás en orgullo, ahí estás produciendo pero humanamente y no para el reino de los cielos. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Tenemos que estar muy seguros que si Dios te ha dado un talento, o 2 talentos, o 3 talentos, hagas con ellos según la voluntad y según el Espíritu Santo. Por consiguiente, debemos recordar siempre que la única fuente de fortaleza en agradar a Dios lo produce Cristo. Y esto lo dice claro, muy claro, Pablo en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Por qué? Porque Pablo, vamos a leer un poquito más adelante, donde dice, en el 10, vamos a comenzar en el 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito. O sea, ellos querían ayudar a Pablo, pero faltaba la oportunidad, dice. Fíjate, dice que le faltaba la oportunidad, pero ellos querían ayudar a Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí es donde quiero pararme en el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Pablo tenía toda la fortaleza del Señor para poder. Si estaba en la riqueza, en la riqueza. Si estaba en la abundancia, en la abundancia. Si estaba en la escasez. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese debe ser nuestro impulso interior. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. No te amedrentes. No pierdas la oportunidad de servir al Señor. No pierdas la oportunidad de ganar almas para Cristo. Poner tu don de evangelización, porque estamos todos llamados a la gran comisión. Estamos todos llamados a ser mayordomos de nuestro tiempo, de nuestras palabras, de nuestro trabajo para el reino. Ahora dice, Pablo también dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este es 1 de Corintios capítulo 15, versículo 10. Tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos es por el don y la gracia de Dios y el Espíritu Santo impulsándonos a hacerlo. Porque si un día nos creemos que somos nosotros, ahí empezamos a enorgullecernos en nuestro trabajo y ahí entonces perdemos la comunión verdaderamente con Dios. Y ya entonces el don que Dios te ha dado ya no lo estás usando para su gloria, sino para tu propio ego. Y eso es peligroso, hermano. Otro punto importante es cuidarnos del orgullo, porque no somos dueños de nada. El orgullo separa al hombre de Dios. Veamos Lucas capítulo 12. Vayamos allá, Lucas, el Evangelio de Lucas. El orgullo, creer que tú lo puedes hacer porque Dios te lo ha dado y tú lo vas a hacer a la manera que tú quieres y no por la guianza del Espíritu Santo. No es así, hermano, porque ahí entra el orgullo. Ahí nos separamos de Dios porque dice la palabra de Dios que Él mira al orgulloso de lejos, mas al humilde lo tiene bien cerquita de su corazón. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Estamos hablando de que el orgullo separa al hombre. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Fíjate, el hombre rico había producido mucho su heredad.
Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Dios le dio muchos bienes a este rico. Pero en vez de él usarlo para el servicio del Señor, para el servicio del reino de los cielos, ¿qué fue lo que dijo? Alma, ya tienes muchos bienes, tienes guardado para muchos años. Ahora repósate, no hagas nada. Repósate, bebe y regocíjate y come. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Wow, está fuerte, hermano. Tú puedes tener mucho, Dios te puede dar mucho, pero ¿qué tú haces con los bienes que Dios te da? ¿Lo guardas para reposar tu alma, para que te sientas que ya no necesitas hacer más nada? ¿No usas los bienes que Dios te ha dado para invertirlo en su reino, para poder ayudar a tu prójimo, al pobre, al menesteroso, al huérfano, a la viuda? ¿O para poder mantener un ministerio un ministerio de consolación, de ayuda para el necesitado? Simplemente dijo este rico en su corazón, ahora tengo muchos bienes, ahora voy a reposar y a descansar. Y Dios le dijo, eres un necio, porque esta noche me llevo tu alma. Así que, ¿qué haces con los bienes si no los inviertes en el reino de los cielos, si no lo pones en función para la voluntad de Dios? Estos son algunos puntos importantes que cuando se interrumpió la electricidad, estábamos tocando el primer punto de los talentos. Estos son puntos importantes. ¿Qué haces con los dones? No dejes que te enorgullezca los dones que Dios, los talentos que Dios te ha dado. Simplemente hazlo a través del impulso del Espíritu Santo. No permitas que el orgullo entre dentro de ti, porque te va a pasar como a este hombre rico. Cuando menos piensen, van a llamar tu alma. ¿Y de qué te sirvió todo lo que hiciste? Si no lo pusiste en función del reino de los cielos, si no lo pusiste en función de tus hermanos, si no lo pusiste en función de un ministerio de necesidad, si no hiciste lo que Dios te ha llamado a hacer. Yo creo que hasta aquí voy a llegar porque como se interrumpió, tengo el tiempo un poco partido. La semana que viene vamos a seguir con el tema. El tema se extiende y el tema se pone más interesante todavía. Vamos a ver algunos puntos de características de un buen mayordomo. Vamos a ver qué es generosidad y cuidado, qué es la sumisión al señorío de Cristo, que de esto no se habla. Se habla de un Salvador, pero no se habla del señorío de Cristo en tu vida, que son dos cosas diferentes. Vamos a ver que un buen mayordomo, su señorío es Cristo. Vamos a ver también la semana que viene el punto de cambio de valores. Vamos a ver también la alabanza y acciones de gracia como buen mayordomo. Así que la semana que viene vamos a tocar estos puntos muy interesantes y muy importantes para nosotros poder establecer nuestra vida más funcional en el reino de los cielos bajo los principios bíblicos que Dios nos ha dejado en sus escrituras. Hermanos, Dios me los bendiga y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos, aunque sea, llegar hasta aquí. Gracias te damos por tus misericordias. Te damos gracias, Padre, porque tú siempre nos estás hablando a nuestro corazón, Señor. Tú no nos abandonas, Dios mío. Tú nos cuidas, Señor, y tus pollitos están bajo tus alas, Señor. Gracias porque toda la tierra y todo lo que hay es la plenitud tuya está en toda la tierra, Señor. Todo es tuyo, Señor. Ayúdanos a ser buenos mayordomos, administradores de tu gracia, Señor, y de todos los talentos que tú has repartido para tu iglesia.
En el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra. Y buenas noches. Dios me los bendiga. Amén.